El genocidio a la Unión Patriótica se da por razones políticas y es una persecución del paramilitarismo a un grupo específico que es el que representa todo el movimiento de izquierda, pero al mismo tiempo es el que representa concretamente el movimiento político de las FARC. La Unión Patriótica nace como una respuesta a una duda que tenían los grupos armados como las FARC y el ELN de entrar en procesos de negociación de paz, porque ellos dudaban de que fuera a cumplirle realmente en esas negociaciones con un punto que era siempre como fundamental, era la participación política. O sea, una de las cosas que siempre se criticaba era que los grupos de izquierda, el Partido Comunista o socialistas, obreros, no tenían representación política en el Estado, porque al mismo tiempo siempre estaba limitada la participación política y la creación de partidos políticos. Entonces, los movimientos guerrilleros han tenido una intención política histórica y algunos de ellos lograron hacer negociaciones para convertirse en movimientos políticos como el M-19, pero algunos eran un poco más escépticos al asunto y por eso nace la Unión Patriótica, con gente que son como la falange intelectual que no corresponden directamente a los grupos armados, no son miembros armados de las FARC, pero que sí son un puente entre las FARC y todo el movimiento democrático, el funcionamiento del Estado. El problema es que históricamente hay grupos de extrema derecha que no han estado de acuerdo con eso, y eso se remonta hasta los años 20 y 30, y sobre todo en la época después del Bogotazo con los pájaros y los chulavitas, que son como los primeros paramilitares organizados del país que perseguían precisamente a liberales. En este caso hay unos grupos paramilitares como las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que empiezan a perseguir a todas las personas que fueran ideólogos políticos que parecieran ser de izquierda o comunistas. O sea, algo muy similar a lo que pasaba en la primera mitad del siglo XX. Entonces se le considera un genocidio porque empieza un asesinato sistemático de todos los miembros, líderes políticos de la Unión Patriótica y de otros. Lo que pasa es que el de la Unión Patriótica es el más significativo porque fueron casi exterminados por completo. Los que amenazaban, como Aida Bella, que todavía es una de las líderes de la Unión Patriótica, que amenazaban continuamente y no lograron asesinar porque el atentado falló, como en el caso de ella, se exiliaron buscando protegerse en países como Cuba, como México, España, Francia, Chile. Hay varios casos, pues, dependiendo de la persona. Y recientemente, pues, la Unión Patriótica además en esa época perdió su persona jurídica, o sea, dejó de existir jurídicamente precisamente por el abandono de todos los personajes. Ya no había representación, pierden la persona jurídica, y ahora que empieza todo el nuevo proceso, que es el actual, en el que otra vez se está hablando de esa deuda histórica que hay con la participación política de estos otros grupos que nunca han tenido, pues, como verdaderamente voz en el Estado, la Unión Patriótica resurge, recupera su persona jurídica, las personas que estaban amenazadas vuelven bajo protección del Estado, empieza otra vez el movimiento a calar, y hoy, por ejemplo, pues, se está viendo que personas que no son directamente de la Unión Patriótica, pero que son de partidos o movimientos políticos similares, como Marcha Patriótica, que fue otro fundado por Piedad Córdoba y otras personas del liberalismo disidente, están siendo asesinadas otra vez sistemáticamente, aunque el número no es tan alto como para considerarse todavía una persecución política sistemática o un genocidio. Pero yo creo que estamos muy cerca de que se empiece a ver algo muy similar a lo que pasaba en ese momento con las autodefensas contra la Unión Patriótica.